En 1958 nace en Londres un pequeño taller de preparación de motores. Sus fundadores son dos jóvenes ingenieros, Mike Costin y Keith Duckworth, que unen sus dos apellidos para bautizar el taller como Cosworth. Nadie pensaba, ni ellos mismos, que sus motores conseguirían más victorias en la Fórmula 1 que nadie. 176, todo un récord, aunque Ford y Colin Chapman tuvieron mucho que ver. Bienvenidos a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. Este es uno de esos vídeos que disfruto mucho haciéndolos. Primero porque me encanta esta historia, me parece muy interesante y además es de esas historias, como yo digo, en las que podemos decir que la realidad supera la ficción. Y luego además, este vídeo al final tenemos sorpresa, tenemos un añadido muy interesante porque hemos conseguido invitar que venga aquí Jaime Sánchez de SEAT en rodaje para hacer para vosotros nuestra sección, que a mí me encanta, el consultorio clásico de Jaime Sánchez. Hay a veces que me salto cosas de guión muy interesantes, como aquí que el párrafo acaba diciendo «No os lo perdáis». Me refiero al consultorio clásico de SEAT en rodaje, que me parece muy interesante. Pero volvamos con Mike y Keith, o Keith y Mike, porque este taller especializado que hicieron de preparación de motores para competición les iba muy bien. Tanto que en 6 años tuvieron que cambiar, se les había quedado pequeño, y se trasladaron a Northampton, que es también, a mí me cuesta, ya sabéis que mi inglés no es muy bueno, donde, por cierto, siguen estando, pero 10 años después fundan una, entre comillas, sucursal en Torrance, California, en los Estados Unidos de Norteamérica. Vamos a ver en este vídeo cómo estos dos jóvenes británicos desarrollan el que acabaría siendo el mejor motor de la historia de la Fórmula 1. No solo, pero sobre todo Ford. Aunque no han trabajado solo para Ford, la historia de Cosworth está muy ligada a esta marca. Es que de hecho comenzaron haciendo preparaciones, insisto, para competición sobre los motores Kent, que eran los motores muy típicos de Ford, muy asequibles para la Fórmula Junior, que era muy popular en el Reino Unido. Motores que tuvieron un enorme éxito. También trabajan en un coche mítico incluso hoy día, por el que tengo debilidad, el Ford Cortina Lotus, que por cierto, he traído no uno, sino varios. Voy a coger el más bonito. Bueno, un nombre que a mí me parece un nombre muy bonito. Puede ser. No, es que algunos, cuando hablamos del Ford Cortina, que es esta maravilla que tengo aquí, pues pensaréis en las cortinas de casa. No. Es que Cortina es un nombre de una localidad, Cortina d'Ampezzo, de la que me declaro absolutamente enamorado. Y es que en esta época Ford pues, le dio por poner nombres de accidentes geográficos o de cordilleras a muchos de sus coches, porque muchos piensan que el Ford Taunus se llama Taunus, tiene algo que ver con el toro o algo así. No. Tiene que ver con la cordillera de Taunus. Así que, bueno, pues a mí el nombre de Ford Cortina, y encima con el apellido Lotus, me parece muy bonito. Volviendo al Ford Cortina Lotus, era nada más y nada menos que un Ford Cortina aligerado, con retoques en la suspensión y un motor, que era el punto fuerte de Cosworth, preparado por Cosworth, por los chicos de Cosworth. Este modelo tuvo un gran éxito, pero sobre todo fue clave porque le sirvió para trabar una cierta amistad, más que cierta amistad, una amistad, me atrevería a decir, con Colin Chapman, que ellos mismos no sabían en este momento a dónde les iba a llevar. De la preparación de motores para la Fórmula Junior saltan a la preparación de motores para la Fórmula B, que se llamaba, y luego a la preparación de motores para la Fórmula 3, y la Fórmula 2 también. Todavía en esos momentos, no entraba en sus planes intentar hacer un motor para llegar a la Fórmula 1. Chapman entra en juego. Todos sabemos que a Colin Chapman le gustaban mucho los coches, pero había una cosa que le gustaban más que los coches, que era ganar. Ganar sobre todo en la Fórmula 1, la cúspide del motorsport. Pero tenía un problema, y es que tiene unos rivales muy duros, unos rivales que eran Ferrari, que no solo hacían buenos coches, sino que hacían muy buenos motores. Motores que, a diferencia de lo que pasa hoy día, solo los usaba la marca Ferrari. Para ganar a Ferrari necesitaban un nuevo motor. Ya sabéis la forma de pensar de Colin Chapman, su obsesión por el peso. Él no buscaba un motor necesariamente
más potente que el motor de Ferrari, pero sí quería un motor más ligero, más compacto, más económico de consumo y con una característica clave para los coches que él tenía en mente diseñar, que fuera un motor suficientemente rígido como para formar o ser parte del propio motor, formar parte del chasis. Keith Duckworth estaba trabajando precisamente en un motor así, que fuera un motor que pudiera formar parte del chasis, pero le faltaba dinero y ahí entra en acción Colin Chapman, que convence a Ford para que apoye el proyecto de Cosworth y le apoye, ojo, que soltó Ford nada menos que $100.000, os hablo del año 66, que era un dinerito. Y esa es la semilla para que nazca el mejor motor de la Fórmula 1, el motor Ford Cosworth DFV, que en ese momento empieza a tomar forma. 4 más 4 igual a 8. A ver, que ya sé que sabéis sumar y sabéis que 4 más 4 es 8. ¿Por qué digo esto? Muy sencillo, porque Cosworth ya tenía un motor magnífico de Fórmula 2, que en ese momento la Fórmula 2 los motores eran de 1.8 litros. Y por otro lado, el reglamento de la Fórmula 1 vigente en ese momento se llamaba el reglamento de los 3 litros. Ya os imagináis por qué. Porque los motores tenían que ser, si eran atmosféricos, de un máximo de 3 litros de cilindrada y si eran sobrealimentados, de un máximo de 1.5 litros. Pero todavía faltaba tiempo para que a los locos de Renault se les ocurriera meter un turbo. Así que Keith lo que hizo fue reducir la cilindrada de los motores a 1,5 litros, coger dos motores de 4 cilindros, ponerlos formando una V a 90 grados y así nace el motor Cosworth DFV. Ojo, un motor que tuvo una vida de más de 25 años en competición. Como os decía, la realidad a veces supera la ficción. No era tan potente como los motores de Ferrari. Los motores de Ferrari superaban, bueno, en esa época se acercaban a los 500 caballos, luego lo superaron. El motor Ford Cosworth nacen con unos 430 caballos, luego se acercaron mucho a los 500. No eran tan potentes, pero cumplían las características que Chapman había exigido. Era bastante más ligero, era muy compacto, era económico de consumo y podía formar parte integrante del chasis. Además, otra ventaja muy interesante es que este motor, cuando lo hicieron, estaba disponible para cualquier equipo que quisiese o lo pudiese comprar. Debut con victoria. En esos años, la Fórmula 1 no era como la de ahora. No voy a decir que fuera ni mejor ni peor, era distinta, porque los equipos eran pequeños, eran artesanos, muy expertos, pero artesanos, y compraban gran parte de los elementos del coche a la industria auxiliar, digámoslo así, como era el cambio, los frenos, los amortiguadores. Ellos hacían el chasis y la carrocería. Y, por supuesto, lo más complicado de todo este rompecabezas era el motor. Os invito a que veáis un vídeo que hicimos, que a mí me divirtió mucho, me parece muy interesante, que es coches de Fórmula 1 hechos en casa. Lotus era de los constructores de Fórmula 1 más importantes, pero igual que los demás artesanos, pues usaba cambios Hewland, usaba diferenciales ZF, amortiguadores Koni, frenos AP o Lockheed y a partir de este momento motores Ford Cosworth. El motor Ford Cosworth debutó, lo tengo aquí apuntado y no me quiero equivocar, en el Gran Premio de los Países Bajos de 1967. Bueno, que el conjunto era espectacular. Era el Lotus 49 pilotado por Jim Clark, el grandísimo Jim Clark. Bueno, ganó, pero lo que nadie imaginaba, yo creo que en ese momento nadie, es que prácticamente ese motor más evolucionado y pilotado por otro pilotazo como Miquel Alboreto con un Tyrrell, que yo lo llamo Tyrrell, pero en deferencia a Rodrigo lo llamaré Tyrrell, vencería el Gran Premio de Detroit de 1983, 16 años más tarde. El motor DFV evolucionó en el motor DFZ, que era un DFV pues adaptado al reglamento que subió la cilindrada a los 3,5 litros. Y luego en el motor DFR, que sigue siendo una evolución del mismo, que fue usado por unos cuantos equipos de Fórmula 1 hasta 1991. Os voy a dar un dato para que veáis la larga vida que tuvo este motor. Jean Alesi, un piloto que tuve oportunidad de entrevistar con Tyrrell, pues puntuó con un motor Ford Cosworth en 1990, es decir, 23 años más tarde de su debut. Yo os decía al comenzar que me gustan estas historias
en las que la realidad supera la ficción, lo vuelvo a decir, pero es que, fijaos, parece increíble que un motor de Fórmula 1, que es el tope de la tecnología, pudiese durar más de 20 años. A mí me parece increíble. Aquí he querido hacer un poco juego de palabras, a ver si me sale, y es que el motor Ford Cosworth de FV pues fue un éxito en la Fórmula 1, pero no solo fue un éxito en la Fórmula 1, y Cosworth no solo triunfó con Ford. Motores Ford que no eran de FV. Cosworth diseñó otros motores para Ford que no eran el de FV, aunque eran en algunos casos derivados, para utilizar en otras disciplinas, como por ejemplo era la Fórmula Tasman o el Mundial Resistencia, porque ojo, este motor, nacido para correr y ganar en Fórmula 1, también ganó 2 veces las 24 horas de Le Mans. Pero muy importante también fue el motor BDA. A mí es un motor que le tengo mucho cariño porque, bueno, BDA viene de Belt Drive A, que es transmisión dentada sistema A. Este motor era un 4 cilindros 2 litros que se diseñó para aquellas disciplinas que eran unas cuantas de turismos con la finalidad de imitar a los litros, entre ellas pues la carrera de turismos en circuito y los rallies. Este motor, ojo, era 16 válvulas, pero era atmosférico. Bueno, sonaba espectacular, subía de vueltas como un disparo y llegaron a rozar los 300 caballos. Yo he visto ese motor en rallies en la versión de 285 caballos y os digo una cosa, quien oye ese motor no se le olvida nunca. Cosworth hizo otros motores para la Fórmula 1, como el HB V8, con el que Benetton venció en el Gran Premio de Japón de 1989. Y algunos, los más listos, diréis, no, pero ese Gran Premio, me lo estaba contando Rodrigo, el primero que cruzó la meta al acabar fue Ayrton Senna, ya. Pero le descalificaron por recibir ayuda de los comisarios y de esa forma Benetton ganó. También han hecho motores V10, también han hecho motores para la Fórmula Indy y no nos podemos olvidar, y no me quiero olvidar, hablando de Ford y de Cosworth, de los Ford Sierra y Escort Cosworth, que por cierto hemos hecho algún vídeo de estos coches y que son coches espectaculares. Cosworth sin Ford. La fama, justa fama, ganada por los motoristas de Cosworth, hizo que otras marcas, no solo Ford, recurrieran a sus servicios. Os he traído algunos modelos para mí muy destacados de marcas que recurrieron a los servicios de Cosworth. Uno de los más interesantes, sin duda, es el Mercedes 190 2.3 16 válvulas y 2.6 16 válvulas, bueno, cuyas culatas estaban diseñadas por los ingenieros de Cosworth. Este coche, bueno, no solo era un coche notable como coche de calle, no solo tuvo un éxito de ventas increíble, mucho más de lo esperado, sino que además consiguió resonados éxitos en competición, sobre todo en el DTM, en el Deutschland Tourism Motorsport, bueno, el campeonato alemán de turismo, que así nos entendemos todos. No me voy a olvidar de un coche que me impresionó en su momento, estoy hablando del Audi RS4 de 1999, un coche familiar porque tenía carrocería Avant con un motoraco V6 2.7 litros multiválvulas turbo de 300 caballos. Bueno, un coche que probé en su momento, como os he dicho, y que era una bala. Sobre todo en autopista era una máquina. Bueno, es que este coche realmente había diseñado para ser una bala en las autopistas alemanas, en las Autobahn alemanas. Me llama la atención que una marca japonesa recurriera a Cosworth. Estoy hablando de Subaru, que recurrió a Cosworth para su Impreza CS400 de 2010. Un coche que tenía todo lo bueno de los bastidores de esta marca, que los hace muy bien, incluida la tracción total, y un motor que, retocado por Cosworth, daba nada menos que 400 caballos. Y el último, la última marca que recurrió a Cosworth, la última de esta lista, fue Aston Martin, que recurrió a Cosworth para su modelo Valkyria, que tenía un V12 que, gracias a Cosworth, ofrecía nada menos que 1000 caballos. Zapatero a tus zapatos. He sido un poco malo porque después de hacer este guión sobre Cosworth, que son brillantes ingenieros, los mejores motoristas para mí, no he podido evitar de hablar de este coche, por eso lo he titulado Zapatero a sus zapatos, porque en un momento dado alguien en Cosworth dijo, bueno, ¿por qué no además de diseñar motores, hacemos un Fórmula 1? Y diseñaron en 1969, bueno, presentaron en 1969 su propio coche de Fórmula 1. Habían contratado a un ingeniero, a mi modo de ver bastante bueno, que era Robin Herd, que decidieron además hacer
un monoplaza de Fórmula 1 con tracción total. Un sistema, por cierto, por si no lo sabéis, que ahora está prohibido. Voy a ser muy sincero, a mí el coche me parece que es difícil hacer un Fórmula 1 más feo que este. Iba a debutar en el Gran Premio de Gran Bretaña de 1969, pero este debut se canceló. Unas fuentes dicen que es que Robin Hertz se fue a March, donde hizo, por cierto, un buen trabajo. Otras dicen que el coche iba rematadamente mal. Bueno, es que yo creo que no son excluyentes, es que a lo mejor el coche iba muy mal y además Robin Hertz se fue. Lo cierto es que este coche nunca debutó en competición. La conclusión de este vídeo es muy buena, porque la buena noticia es que Cosworth, la marca, sigue vivita y coleando. Una marca que es historia viva de la Fórmula 1 y que todavía puede escribir páginas muy interesantes en el mundo del motorsport y de la ingeniería. Hoy el coche del día no es un coche, que esté por ahí, lo he traído aquí. Además, he traído no uno, sino 4, porque ya os he dicho que me encanta el Ford Cortina Lotus, y tengo de slot no uno, sino 4. Uno de MRC, que es muy curioso, ahora os lo enseñaré. Este es el más curioso. Yo os voy a contar en qué reside la curiosidad de este coche. Hala, todo esto. Luego lo recoge Rodrigo. Aquí tenéis los Ford Cortina Lotus, estos de Rebel y estos de MRC. Son coches que me encantan. Como me gusta tanto el Cortina Lotus, no me lo puedo comprar de jalón uno, pero me lo compro a escala. El más interesante es este. ¿Por qué? Porque este, que es, como veis, transparente, es bastante feo, pero es una prueba de molde. Las pruebas de molde se hacen transparentes. Estos de Rebel van francamente bien. Estos de MRC tienen una característica muy particular que ahora Rodrigo la enseña. Es que además, la propia carrocería es el chasis, pero además tienen dirección. Cuando se gira la guía, pues se giran las ruedas delanteras. Es algo que a mí me gusta mucho. Os confieso que no sirve para gran cosa, pero le da mucho realismo. A mí me encanta, sobre todo, curvar lentas, veo el coche con las ruedas giradas. Bueno, si pudiera tener uno de verdad, mejor, pero a falta de tener ese de verdad, me conformo con tener estos a escala 1.32, además tan bonitos y tan bien hechos. Tengo buenas noticias, ya os lo hemos dicho al empezar. Hoy toca consultorio clásico, con todo un experto en coches clásicos como es Jaime Sánchez. Iba a decir un viejo conocido, no, un conocido joven. Nosotros acumulamos juventud. Amigo de la casa y que sabe un montón de clásicos. Y hoy te hemos traído 2 preguntas, porque Andrés J. tiene, según él mismo dice, un modesto Citroën 2 caballos, eso sí, impecable, y que le asalta una duda, si compensa en hacerlo histórico y más o menos qué le puede costar. Mira, hay mucha controversia, hola Andrés, hay mucha controversia con el tema de hacer los vehículos históricos, ¿no? Mi opinión es que sí, los vehículos han de ser históricos. Esto tiene varias ventajas, ventajas en que la periodicidad de la ITV es cada 4 años, ventajas en que pues, se permite su circulación por la zona de bajas emisiones, ventajas en descuentos de los seguros, ventajas, carecen del impuesto de circulación. El inconveniente es que esto tiene un coste. El coste aproximado de hacer un vehículo histórico es de unos 700 euros. Claro, los 700 euros son los mismos para un coche que valga 60.000 euros como para un coche que valga 6.000. Por lo tanto, el porcentaje de los 700 euros en tu caso pues es mucho más elevado, dado que son 2 caballos. Has de tener en cuenta que eso también formará parte del patrimonio del coche. Es decir, que el día que tú lo vendas, la persona que lo adquiera ya lo está comprando como histórico y tú se lo podrás incrementar perfectamente porque la persona lo comprende. Además, a mi juicio, tiene una ventaja mucho más significativa. A ver qué opinas tú, Máximo. Y es que además, en el mundo del automóvil de colección, hay mucha gente que no sabe lo que vende. Entonces, cuando tú compras un vehículo histórico, es la administración la que realmente te documenta y te certifica que el coche está de serie y no en su anterior titular, que puede estar equivocado. No, yo imagino que toda tu colección son históricos. No hay ninguno que no lo sea. Yo simplificaría, no voy a añadir nada a lo que tú has dicho, que está muy bien dicho, simplemente que yo considero hacerlo histórico no es un gasto, es una inversión. Y muy brevemente, porque Juan nos dice que va a dar el paso de comprarse un clásico, además nos cuenta que no es mecánico, pero que tiene una cierta idea, pero que le preocupa es si el coche puede tener deudas, si está de baja, si no está de baja. La situación de los papeles, que
¿Qué debe hacer en este A ver, caso? Juan, esto lo tienes muy fácil. Esto, cuando tú tengas decidido el coche y sepas la matrícula, le pides un informe a tráfico a través de internet, que creo que cuesta 12 euros, y te saldrán todas las cargas, te saldrán todo, si tiene la ITV, si no tiene la ITV, incluso si no tiene la ITV vigente, te saldrán los defectos y esto te ayudará a tomar la decisión. Vamos, que antes de molestarse en el coche, sobre todo si está lejos. Claro, por 12 euros lo puedes descargar desde el móvil y lo puedes tener al momento en 24 horas. Bueno, como veis, os damos consejos muy prácticos y muy interesantes. Gracias, Jaime, y nos vemos en el próximo consultorio clásico. Hasta pronto. Llegamos al final de este vídeo que tenía muchas ganas de hacer. Es de esos vídeos que lo tengo en la lista de pendientes y lo iba pasando y hasta que al final dije, lo voy a hacer. Espero que os guste, espero que disfrutéis, es un tópico, tanto viéndolo como yo haciéndolo. Y nada más, muchas gracias por estar ahí, por suscribiros, por compartir, por comentar, por haceros miembros del canal, 0,99 euros al mes, por mandándoos intros, por todas esas cosas. Y sobre todo, y lo más importante es vernos aquí de nuevo en nuestro garaje hermético. Hasta pronto.